mañana damos la bienvenida a la legisladora Sofía Espín. ¿Ah? Se salió, vuelve a entrar, entró, salió. Que no se salga No la saque, no la saque, pues Sofía no la Espín. saque. ¿Ah? ¿Cómo está? Buenos días, legisladora. Bienvenida aquí a Huancavilca 830M. Buenos días. Aquí es. ¿Cómo está, estimado economista? Buenos días. Un gusto para mí siempre estar con ustedes. Tenía un poco de problemas en internet, pero ya estamos acá. Disculpe que la hayamos despertado. Sabemos que trasnochó en la legislación ecuatoriana. Mi compañero, el licenciado Jorge Escobar, tiene inquietudes para usted. Adelante, Jorito. ¿Cómo le va, ingeniera? Un gusto saludarla. Espero se encuentre bien de salud. Junto a su familia, bienvenida siempre a Contrapunto. ¿Qué pasó? ¿No alcanzaron los 47 votos del correísmo para salvar al defensor del pueblo la noche y madrugada, en la que finalmente se impusieron 75 votos de la izquierda democrática, la derecha y el autoproclamado bloque de la Alianza Nacional? Solo UNES defendió al hoy defenestrado defensor del pueblo. Bueno, yo creo que la exposición que hace el defensor del pueblo es una exposición contundente, brillante, que devela una persecución política por el informe que él hace en octubre del 2019. Él va narrando cada una de las cosas que que le imputan los interpelantes, y las va aclarando, y va aclarándolas con documentos. No, por ejemplo, ¿qué se decía? Que él había incumplido sus funciones por romper el toque de queda. Entonces demuestra que jamás ocurrió eso y que como defensor del pueblo tenía la autorización de los mismos decretos ejecutivos para poder movilizarse. Explica con detalle que él acudió porque el señor ex ministro de Salud Falconi le había prometido darle información sobre lo que estaba haciendo en ese momento la Defensoría del Pueblo, que era investigando sobre las vacunas VIP. Entonces, así va desmantelando lo que le han imputado en el proceso político, en el juicio político, y queda claro que esto simple y llanamente es una animadversión política. Nosotros, como sabe usted, economista Clever y Jorge, hemos vivido la persecución política y sabemos cuándo se arma un tinglado para sacar una autoridad del camino. Somos muy, muy rigurosos en estos procesos porque lo hemos vivido. Ustedes saben, yo mismo lo he vivido. Entonces no podemos hacer a otro lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Ojo, nosotros no conocemos al defensor del pueblo. El defensor del pueblo realmente no ha tenido mayor contacto con la Revolución Ciudadana. De hecho, es una autoridad puesta por el transitorio, por el señor Trujillo y su grupo, quien nosotros además hemos sido muy críticos. Pero cuando vemos una persecución política e inventarse causales para destituir un defensor del pueblo que está 120 días preso, cuando ustedes saben también, abogados, conocedores, que la prisión preventiva es de último momento, de última ratio, como dicen los abogados, se percibe ya una persecución política y nosotros jamás vamos a perseguir a nadie, jamás le vamos a hacer lo que nos han hecho a nosotros. En ese sentido, nosotros inclusive habíamos dicho ya el día anterior que nos íbamos a abstener, pero con la contundencia de los elementos presentados por el defensor del pueblo, decidimos, con la claridad que siempre tiene la Revolución Ciudadana, inclusive votar en contra. Y de ahí ya dependía de las otras bancadas. También hay que decir algunas cosas importantes que ocurrieron el día de ayer. Por ejemplo, las denuncias del defensor del pueblo de que habrían repartos de la Defensoría del Pueblo, de la señora que está en este momento, ahí como defensora del pueblo, para poder conseguir apoyos políticos. Eso, por supuesto, no le gustó a la bancada de la izquierda democrática, quien pues comenzó una exposición muy, muy dura, yo diría muy brusca, contra el defensor del pueblo, pero son temas que ya vendrán a continuación. En todo caso, nosotros con una posición de claridad absoluta, no tenemos por qué perseguir a nadie. Los elementos que se mostraron ayer por parte del defensor del pueblo y la debilidad de la argumentación de los interpelantes no daba para que nosotros ni siquiera nos abstengamos, sino siempre con la firmeza de defender la presunción de inocencia y la verdad y la justicia, votemos en contra como lo hicimos.
¿Y qué le contesta al titular de la Comisión de Fiscalización, al señor Fernando Villavicencio, quien ayer, en medio de esta interpelación, dijo: a mí me da vergüenza, protesto a nombre de las mujeres de este país, en alusión al proceso judicial, a esta investigación que la Fiscalía ha empezado en contra del hoy ex defensor del pueblo por una presunta agresión sexual en el departamento del ex ministro de Salud, Mauro Falconi? Incluso se ha conocido, así se ha levantado la investigación en el Ministerio Público, la agresión sería en contra de la esposa del exministro. Eso es muy importante y gracias por su pregunta, porque durante todo el proceso de juicio político se dijo que este tema de la agresión sexual, que hay que decirlo a las personas que nos escuchan, a los que nos ven, que es un tema de haber forcejeado. No hay mayor tema mucho más grave como cuando uno escucha agresión sexual, se lo puede imaginar. Pero es uno de los temas más controvertidos. ¿Por qué? Porque si ese tema ya se está ventilando en la justicia ordinaria, si por ese tema se lo tiene ya en prisión preventiva, pero todavía él todavía es inocente, porque hay una presunción de inocencia, si ya está en el campo penal, ¿cómo nosotros podemos, sin que él ya sea sentenciado en firme, ya decir que es culpable? Entonces, siempre en el juicio político se dijo que ese tema tenía que quedar por fuera del proceso del juicio político. ¿Cuáles eran las causales entonces? Haber roto el toque de queda cuando el señor defensor ya tenía autorización del mismo decreto ejecutivo para poder movilizarse en la ciudad. Usar un vehículo público cuando tenía esta autorización de la Contraloría General del Estado para poder movilizarse. Cuando él es parte del sistema de protección de la Fiscalía y siempre tiene que andar con una seguridad, es decir, siempre tiene que andar con un vehículo público, tanto en sus actividades públicas como en sus actividades privadas, por haber recibido amenazas de muerte desde octubre del 2019. Entonces, solo son esos los elementos que quedan. El otro elemento es la utilización de la firma electrónica para sacar del cargo o remover a la señora Zaida Rubira, actual defensora del pueblo subrogante, que él mismo la nombra. Entonces, no entendemos, porque en todo el juicio político se argumenta que el tema que ya está en la Fiscalía y del cual el defensor del pueblo, nos guste o no, tiene presunción de inocencia, no se puede meter este tema en el juicio político. Sin embargo, eso es lo que se usó para destituirlo. Entonces aquí es el señor Villavicencio el que se tiene que poner de acuerdo. Todo eso dijo en el juicio político casi los 15 días que estuvieron en este proceso dentro de la Comisión de Fiscalización. Cuando llega al Pleno de la Asamblea, utiliza una supuesta agresión. Yo quiero decir a los que nos escuchan que hay varias versiones sobre esta supuesta agresión. El mismo esposo, compañero de la supuesta víctima, nunca habla al inicio de agresión sexual. Es después, es ya en la noche cuando comienzan a cambiarse la acusación. Entonces eso también lo demostró con claridad el defensor del pueblo. Y aquí hay algo que quizás ustedes no saben y que se le da poca relevancia. En esta casa del señor Falconi, ex ministro de Salud, se encuentra una cantidad de aproximadamente $47,000 que no se ha investigado. Eso sí es grave, porque imagínense tener en la vivienda de este señor una tal cantidad, y que él esté libre, que no pase nada, y que no se haya iniciado ahí sí una investigación rápida por haber encontrado esa cantidad de dinero. ¿Quién tiene esa cantidad de dinero allí? Entonces ahí quedan cosas muy sospechosas que se tendrán que develar en el proceso penal, pero la presunción de inocencia del defensor del pueblo tenía que mantenerse. Entonces hemos visto, lo que hemos visto ha sido censurado. Eso ya nosotros pues no podemos hacer más. Siempre tuvimos una posición clara. Repito, no conocemos al defensor del pueblo, pero sí hemos visto que su actuar en octubre del 2019 fue muy claro y elevó un informe a través de una comisión que desarrolló la Defensoría del Pueblo, en donde señaló, por ejemplo, señaló cosas muy importantes, que existieron delitos de lesa humanidad en las manifestaciones de octubre del 2019, donde hubieron 11 personas fallecidas, 20 personas que perdieron su ojo, que perdieron el ojo, que hubieron violaciones contra mujeres manifestantes, y todo eso, por supuesto, disgusta al poder, y nosotros aquí creemos que hubo una persecución política. Así es, hay varias versiones sobre los hechos, pero me parece que un solo video que grabó lo que sucedió en el ascensor. Economista.
7:54 de la mañana. Legisladora Sofía Espín, ¿qué hay o qué ha habido atrás de todo este asunto, todo este problema del defensor del pueblo? Para los ciudadanos en general, incluidos los de a pie, simplemente una noche de copas que indudablemente desprestigió la imagen del señor defensor del pueblo. Una imagen perdida no solamente para el país, sino para el resto del mundo, porque por la trascendencia de su función, nada más ni nada menos que el defensor de la ciudadanía, de todos los ecuatorianos. Y eso partimos de la imagen. Pero hay algo más al fondo, que no lo sabemos los ecuatorianos. Ingeniera Sofía Espín, ¿usted acaso lo sabe? Bueno, gracias, estimado economista. Y a mí sí me parece importante la reflexión, el comentario que hacía el licenciado Jorge, porque justamente ese video se demuestra tanto en el proceso de juicio político de la Comisión de Fiscalización, como en lo que presentó ayer el ex defensor del pueblo el día de hoy, que fue mutilado, que es un video cortado. Y una de las cosas importantes que muestra es justamente el único testigo, que es el señor que maneja, el guardia que maneja el ascensor y que está en ese momento en el ascensor, y el señor dice que no vio agresión del defensor del pueblo contra la supuesta víctima, y que al contrario, el señor le dice, no andes deambulando por el edificio, quédate aquí en el departamento. Entonces, al contrario, ve una actividad, una acción de cuidarla a la supuesta víctima. También se le pregunta, dentro del proceso de fiscalización, si él había agredido al señor Falconi, al exministro de Salud del gobierno anterior, uno de los ministros anteriores, y le dice que no, que es él el que en realidad Falconi es el que golpea al defensor del pueblo. Entonces, todos estos detalles que efectivamente no conoce la ciudadanía, pero que nosotros estuvimos siguiendo el proceso con detenimiento, porque es lo que nos corresponde. Nos corresponde analizar con mucha detenimiento lo que pasó, nos llevaron a entender que hay muchas cosas extrañas. Por ejemplo, los cambios de versiones del señor Falconi. Las primeras versiones que salen en los videos, él dice, terceras personas llegaron a agredirnos, terceras personas llegaron a agredir a mi esposa, a su compañera, ¿no? Y luego cambian a que es el señor Falconi, que el señor Carrión, el ex defensor del pueblo, el que aparentemente había agredido a la esposa. Pero eso está registrado en los documentos que tiene la Fiscalía. Es decir, todo ha sido desvirtuado con papeles. Por eso digo, nosotros que hemos sufrido, y ustedes lo conocen, y la ciudadanía que nos escucha sabe cómo hemos sufrido la persecución política, no podemos prestarnos, tenemos que ver con mucho detalle lo que está ocurriendo. Sobre linchamientos mediáticos, también los conocemos. Nosotros sabemos lo que es un linchamiento mediático, y cuando por una visita, por una foto mal tomada, prácticamente piden tu destitución. Entonces, nosotros no podemos caer en eso. Es una actitud de mucha responsabilidad, y así hemos actuado ayer con mucha conciencia, a pesar de que, como digo, el señor defensor del pueblo, nosotros no lo conocemos, no teníamos afinidad con él, expuesto por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio que presidió el señor Trujillo, pero cuando hay una persecución política y cuando hay elementos que realmente se cayeron, no se cayeron porque el defensor del pueblo, punto por punto, fue desvirtuando la famosa incumplimiento de funciones. Pero ¿cuál es el fondo? ¿Qué es lo que se persigue? Ya todo eso lo sabemos, pero a lo mejor hubo algún interés de alguien para que sean estos hechos. Bueno, hay una explicación que ahí sí la da el defensor del pueblo, que es que lo quieren fuera porque efectivamente quieren la Defensoría del Pueblo para otros intereses. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, ahí está lo que él denunciaba, por ejemplo, la señora Zaida Rubira habría, y eso es algo que hay que investigar,
Eso es algo que hay que investigar. Ahí hay una denuncia que la Asamblea Nacional tendrá que investigar. Habría dado cargos a ciertos personajes políticos. Ya ahí eso es un tema que hay que investigar y que ayer lo denunció el defensor del pueblo. Pero también es claro que es una autoridad que no le agradaba al gobierno anterior, ¿verdad? Porque es justamente una autoridad que denuncia por delitos de lesa humanidad al señor Lenín Moreno y a muchos de los funcionarios del anterior gobierno. Es claro que era una autoridad incómoda y molesta. Pero parte, ¿no? Porque también hay un hecho que ya es de dominio público, obviamente, ¿no? El destrozo al centro histórico de la ciudad de Quito, que alguien tiene que dar cuentas a eso. Ahora, tengo 2 minutos nada más, ingeniera Sofía Espín. ¿Cómo está el proceso para el reconocimiento del movimiento Compromiso Social en el CNE? Bueno, muchas gracias. Nuestra directiva ya ha sido aprobada. Eso es una cosa importante. Eso ya nos da paso a continuar, por ejemplo, con algunas cosas que se resolvieron en la convención en Montecristi en agosto, que es, por ejemplo, el cambio de nombre. Y que ya tengamos un nombre que nos identifique más con una frase, digamos, que es histórica para nosotros, que es Revolución Ciudadana. Entonces, estas cosas son importantes. Ya nuestra directiva, presidida por la compañera Marcela Aguiñaga, ha sido aprobada, ya toda fue aprobada y eso ya nos da paso para seguir. Nosotros vamos a continuar, próximamente vamos a aprobar estatutos, vamos a iniciar ya las elecciones por provincia o por distrito, porque también ustedes saben cómo hay elecciones distritales, por ejemplo, en provincias grandes como Guayas, como Pichincha, podría ser que haya directivas distritales y también vamos en su momento a empezar un proceso de afiliación masiva. Yo quería, uno de los temas por que quería conversar con ustedes es también el tema de que no se analizó sobre las denuncias de robos, de corrupción, casos de corrupción por 70.000 millones de dólares. Recuerde usted, hace pocos días lo decía el presidente Lazo. Yo sí quería mostrar acá el documento del BID, ya no nos queda mucho tiempo, lo mostramos en una siguiente entrevista, que desmiente esto, ¿no? Yo creo que es importante conversar con los medios de comunicación para decir que en su momento el Banco Interamericano de Desarrollo desmintió que ellos hayan hecho una afirmación de esa manera. Es importante para nosotros develar la verdad y lo vamos a seguir haciendo desde la Asamblea Nacional. No es posible que sigamos repitiendo algo que realmente nunca dijo una institución tan seria e importante como un Banco Internacional de Desarrollo, que es el BID, de que en los 10 años de la Revolución Ciudadana, el presidente Lazo, con el respeto que se merece, habló de 14 años, ¿no?, de corrupción por alrededor de 70.000 millones de dólares. En este momento, el presupuesto presentado por el gobierno a la Asamblea Nacional es de 32.948 millones de dólares. O sea, imagínense de qué cantidades estamos hablando. Es algo imposible y ya el BID tenemos el documento donde desmiente aquello. Eso también, pues, quería aprovechar, estimado Clever, para comentarlo. Sería bueno que lo haga conocer, pero sí he visto en redes sociales cuadros comparativos, ¿ah? Y es correcto lo que usted está diciendo. El Banco Interamericano de Desarrollo dice otra cosa. Y cuando hablamos del Banco Interamericano de Desarrollo, hablamos de cosas técnicas, y no políticas, sino técnicas. Y sí, definitivamente hay una diferencia en cuanto a lo que dijo el señor presidente de la República y a lo que dice el informe del Banco Interamericano de Desarrollo. Sería bueno que usted nos haga llegar todo el documento, que con mucho gusto nosotros nada más tenemos es que informar. Pues la gente, el público, los ecuatorianos necesitan información clara, precisa, veraz, oportuna y seria. Gracias por estar con nosotros, ingeniera Sofía Espín, como siempre. Economista, licenciado, a los que nos escuchan, muchas gracias. Que le vaya muy bien.